Buenas tardes. Mi nombre es Denis Small de la organización de la Rouge. Bienvenidos al informe semanal. Hoy es lunes 23 de septiembre y esta semana vamos a tener muchos acontecimientos muy importantes que ocurren en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se van a estar debatiendo, discutiendo y posiblemente decidiendo temas fundamentales sobre el cuadro estratégico y en particular el gran peligro de guerra termonuclear que se cierne en estos momentos sobre todo el planeta. Eh, si es que no hemos llegado aún a una situación donde Estados Unidos acepta, junto con el Reino Unido y los otros países de la OTAN, eh, permitir o llevar adelante el uso de misiles de largo alcance y especialmente con un guiado de misiles súper avanzado desde territorio de Ucrania en contra de Rusia, si no ha ocurrido hasta la fecha, con las consecuencias probables de que eso causaría una escalada con consecuencias muy probablemente nucleares entre Rusia y Occidente. Si no hemos llegado a esa situación, no es porque haya cambiado la política y orientación general en Occidente, en particular con el centro en Londres y con los aliados que tienen el llamado Partido de la Guerra de Washington, que abarca tanto demócratas como republicanos. No es tanto por eso, sino porque han habido una serie de obstáculos para que se lleve adelante ese uso de los Storm Shadows, de los misiles ATACMS, los JASMs y otros, que ya Rusia había anunciado por boca del presidente Putin. Significaría que la OTAN misma estaría ya en guerra con Rusia. Los obstáculos son principalmente tres que han surgido y los tres son muy, muy importantes. Primero, la misma alerta por parte de Rusia. La semana pasada, el jueves 12 de septiembre, concretamente el presidente Putin anunció en respuesta a una pregunta de un periodista que si se llega a aprobar y aceptar el uso de esos misiles de guiado especializado y de largo alcance desde territorio ucraniano, esto significaría que ya habría iniciado la guerra directamente entre la OTAN y Rusia, porque, explicó Putin, se trata no de que Estados Unidos apruebe o el Reino Unido apruebe que los ucranianos hagan eso. Él explicó, y esto es absolutamente correcto, que esos misiles no estarían bajo control de los ucranianos, que para que funcionen se requiere no solamente que tengan el alcance largo para llegar hasta dentro de Rusia, sino muy especialmente el guiado de misiles sofisticado que solamente tiene Estados Unidos y la OTAN utilizando satélites con transmisión de datos en tiempo real a los misiles que los rusos no podrían interceptar porque funciona en canales militares y que ese guiado de los misiles es lo que permite que pueden alcanzar sus blancos. Es decir, esto no tiene una trayectoria cual proyectil, esto tiene un movimiento sofisticado guiado en cada instante por esos mensajes cifrados de la OTAN desde satélites de Estados Unidos y la OTAN y con misiones adoptadas y puestas en los misiles por parte de la OTAN. Si no, nunca podrían evadir los sistemas de defensa aérea de Rusia. Eso lo dijo Putin. Eso lo tenemos confirmado por autoridades en Estados Unidos, en particular, entre otros, el experto en estos temas, Scott Ritter, ex observador de la ONU, experto en
en asuntos militares y nucleares en particular, que participó en la última reunión de la Coalición Internacional por la Paz, y muchos otros también han identificado esto. No se trata de decirle a Zelensky muy bien adelante, se trata de un ataque de la OTAN, y los rusos anunciaron que así sería. Pero no fue solamente Putin el día 12, sino que hubo una serie de declaraciones repetidas por parte de altas autoridades rusas para que estuvieran seguros de que estaba llegando el mensaje. Dijo algo parecido el embajador Antonov, embajador de Rusia en Estados Unidos. Lo dijo también Ryabkov, el viceministro del Exterior de Rusia. Lo dijo también 3 veces en la siguiente semana Vyacheslav Volodin. Volodin es presidente de la Duma, del Parlamento ruso. Como tal, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Rusia. Y tercero, he conocido que es amigo personal y asesor muy cercano de Putin desde hace años, si no décadas. Y lo que pasó con Volodin es que primero, el martes 17 de septiembre, dijo, según un informe de la agencia TASS, todas estas son citas textuales, la OTAN está completamente involucrada en este conflicto. Esta discusión puede llevar a las más terribles consecuencias. Están discutiendo ataques contra nuestras ciudades pacíficas y están discutiendo esto pensando que no les afectará. No es así. Tomaremos represalias. Tenemos los medios para tomar represalias, tenemos preparadas armas más potentes. Y luego dijo que las políticas de los Macron y del canciller alemán Scholz, que además han perdido mucho apoyo popular, dijo, estas políticas pueden provocar un conflicto que conlleve consecuencias irreversibles. Luego dijo, y esto es muy significativo, nosotros por nuestra parte debemos hacer todo lo posible para evitarlo, dijo. El presidente Vladimir Putin está haciendo todo lo posible para detener una catástrofe nuclear y detener una guerra que puede convertirse en una guerra mundial. Bueno, palabras bastante claras de Volodin, pero esas fueron nada más las del martes 17. Luego el mismo Volodin, miércoles 18, dijo lo siguiente. Hoy Estados Unidos no duda en discutir la posibilidad de ataques en el territorio de Rusia. ¿Qué implican tales ataques? Los grupos de satélites pertenecen a Estados Unidos y a los países de la OTAN. En este caso, los objetivos y la ejecución de los comandos se llevarán a cabo conjuntamente con las agrupaciones de satélites por personal de la OTAN. Esto significa, dijo Volodin, casi citando a Putin, esto significa que la OTAN se está implicando completamente en este conflicto. Y luego aclaró que un voto previo en el Parlamento Europeo donde ellos aprobaron la idea de que por un voto de 425 votos a favor y 131 en contra, de que todos los misiles de largo alcance con este guiado sofisticado se deberían utilizar en Ucrania y que Occidente, todos los países del Parlamento Europeo decían que se tenía que aprobar esto. Volodin dijo, lo que pide el Parlamento Europeo abre el camino a una guerra mundial nuclear. Y dijo, lo único que debería hacer el Parlamento Europeo después de hacer tales llamados es disolverse. Para su información, aclaró, el tiempo de vuelo del misil Sarmat hasta Estrasburgo es de 3 minutos y 20 segundos, cierra comillas. Es uno de los misiles hipersónicos, el Sarmat, que puede ser nuclear como puede no serlo, dependiendo de las armas que utilicen. Entonces, eso es lo que dijo Volodin 3 veces en una semana. Luego, quizás las declaraciones más interesantes para evaluar el cuadro estratégico es lo que dijo el canciller ruso Lavrov, y esto fue el viernes 20 de septiembre, es decir, hace 3 días nada más, con una entrevista larga con Sky News Arabia, donde tuvo un intercambio con el periodista que le estuvo haciendo preguntas. Dijo
Lavrov lo siguiente: si se llevan a cabo estas autorizaciones, las iniciativas de proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance estadounidenses, franceses y británicos, y de dar luz verde a atacar cualquier objetivo dentro de Rusia, significarán que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Entre paréntesis, paráfrasis casi exacta de lo que había dicho Putin. Luego siguió Lavrov, y está la parte nueva. Afortunadamente, hay algunas personas razonables en Washington que se dan cuenta de esto. Dice: en lo que respecta a los sistemas occidentales de misiles de largo alcance, todo el mundo tiene claro que los ucranianos no podrán utilizarlos. Solo los especialistas del país que ha fabricado las armas podrán apuntarlas, proporcionar datos por satélite y asignar misiones de vuelo. Y luego recordó a todo el mundo lo que le había pasado a Napoleón y Hitler cuando trataron de invadir a Rusia, y luego le preguntaron sobre las líneas rojas que Rusia ha anunciado y por qué no Rusia no había respondido según su doctrina nuclear cuando se cruzan esas líneas rojas. Lavrov dijo lo siguiente: hablamos de las líneas rojas con la esperanza de que nuestras evaluaciones y declaraciones sean escuchadas por los responsables inteligentes de la toma de decisiones. Es una tontería decir que apretaremos el botón rojo si mañana no hacen lo que les exijo. Confío en que los responsables de la toma de decisiones sepan lo que queremos decir en estas situaciones. Nadie quiere nadie quiere una guerra nuclear. Lo hemos dicho una y otra vez. Permítanme asegurarles que disponemos de armas cuyo uso implicará graves consecuencias para los amos del régimen ucraniano. Estas armas están disponibles y en estado de alerta total. Entonces, estos comentarios de Lavrov son muy interesantes. Lavrov no habla sin coordinarlo con Putin. Dice: afortunadamente hay algunas personas razonables en Washington que se dan cuenta de lo que está en juego, y luego explica lo que quiere decir lo de las líneas rojas y de que nadie sensato debería esperar que si se cruza una línea roja van a simplemente empujar el botón rojo y se acaba la especie humana, que están tratando de cambiar esa situación. Ahora, este paquete o el cuadro que podemos distinguir en base a estas declaraciones es uno de los factores que hasta el momento han obstaculizado o impedido el hecho de que Occidente simplemente apruebe ya el lanzamiento de los Storm Shadow o de otros misiles parecidos. No es que no sea la política de ellos, es que este es un obstáculo y que han encontrado, y este es el segundo punto, cierta cordura en Washington. Eso es lo que dijo Lavrov. Es la evaluación también de expertos como de nuevo Scott Ritter o Murray McGovern, que tienen cierta relación con las instituciones actuales en Washington, militares retirados y otros. Ellos, ninguno de los dos está en servicio activo, pero mantienen cierto contacto profesional, y la evaluación cautelosa es que hay elementos de cordura. No que la política cuerda esté dominando, ojalá y fuera así, sino que hay elementos de cordura que se han expresado para quizás apretar el botón de pausa. No revertir la política, no cambiarla, pero por lo menos pausa. Y esto también está eh, aparente o parcial cordura que se está expresando en círculos de Washington y también ciertos elementos de Europa, al que vamos a evaluar en un momento. Está el hecho de lo que está pasando en la misma contienda electoral, porque en los últimos 10 días ha surgido esta voz de preocupación abierta por una guerra nuclear en la campaña electoral en Estados Unidos. Y lo importante aquí es que esto no es exclusivo de los republicanos ni de los demócratas. Aquí hay una preocupación por encima de los partidos.
y por encima de la elección como tal. El propio candidato Trump, en 3 ocasiones, en una sola semana, advirtió sobre el peligro de guerra nuclear. Primero en el debate con Kamala Harris, de una manera muy breve y poco clara, pero sí dijo Rusia tiene armas nucleares, pero nadie piensa nunca en eso. Luego después, eso fue el 10 de septiembre, el 13 de septiembre, en un acto de la campaña en Las Vegas, Trump dijo, van a acabar en la Tercera Guerra Mundial. Va a haber un holocausto nuclear si no tenemos cuidado. Y luego de nuevo en Flint, Michigan, el 17 de septiembre, dijo, para mí tenemos una gran amenaza que se llama armas nucleares. Es la mayor amenaza para el mundo. Esto en respuesta a una pregunta de un trabajador en el sector automotriz que le preguntó, bueno, y ¿cómo ve el peligro de perder empleos en las fábricas automotrices? Y la respuesta de Trump fue a eso, sí, es un peligro, pero el peligro que tenemos es de guerra nuclear. Pero no es Trump nada más. El candidato ex congresista demócrata, ahora candidato independiente al Congreso, Denis Kucinich, el mismo día, el 13 de septiembre, hizo declaraciones parecidas. Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr. y otros. Entonces, esta cuestión eh, del tema nuclear está ya en boca de todos, o de muchos por lo menos. En la situación de Europa, bueno, podemos ver lo que ha pasado en las elecciones, donde los candidatos o los gobernantes belicistas que lo que quieren es la guerra con Rusia han perdido dramáticamente. Y esto también en las últimas elecciones el domingo pasado, ayer en Brandenburgo, en Alemania, donde de nuevo el Partido Verde, que es el más belicista de todos, perdió muchísimo, y de nuevo el partido AfD de derecha, a veces muy a la derecha, ganó votos simplemente porque se oponen a la guerra. Interesante la declaración del ex canciller alemán Schröder, eh, que habló diciendo que los que buscan la derrota de Rusia deberían recordar los destinos de Napoleón y de Hitler. Dijo Schröder que las personas que piensan que pueden derrotar a Rusia deberían leer sus libros de historia. Y está la cita. Recomiendo a todos los que creen esto que miren los libros de historia. Desde Napoleón hasta Hitler, todos fracasaron por este motivo. Luego dijo, nosotros, los alemanes en particular, debemos comportarnos de forma prudente y constructiva con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes cometidos en nombre de Alemania. Habrá que poner fin a esta guerra, la de Ucrania, mediante negociaciones. En cualquier caso, no puede decidirse militarmente. Harán falta compromisos y acuerdos. Entonces, hay ciertas voces de cordura y de racionalidad, como dijo Lavrov. No mayoritarios, no están dominando, sin embargo, es algo muy importante. El tercer elemento que ha seguido manifestándose como obstáculo a este eh, compromiso con la guerra nuclear, es lo que está haciendo el sur global. Es todo lo que está ocurriendo con los preparativos para la reunión de los BRICS, que va a ser del 22 al 24 de octubre, la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, y también las actividades que están ocurriendo esta misma semana en la Asamblea General de la ONU, donde además de los discursos de Biden o de lo que algunos llaman el Biden colectivo, porque no es Biden quien toma las decisiones, además de los discursos de Zelensky, además del hecho de que el primer ministro británico Keir Starmer se va a reunir de nuevo con Biden para tratar de convencerlo, ya sea oficial y públicamente o en privado, como dice el London Times, de que ya es momento de autorizar a Ucrania, es decir, lanzar los misiles desde territorio de Ucrania en contra de Rusia. Todo eso va a estar ocurriendo. Zelensky tiene una reunión con Biden el jueves, donde le va a presentar a Biden su plan de victoria,
Y el elemento fundamental de ese plan de victoria que le va a decir a Biden es necesitamos los misiles de largo alcance con ese guiado especial sofisticado que tienen ya, inmediatamente. Y lo que está en la cuerda floja es cuál va a ser la decisión que se toma, ya sea oficial y públicamente o en privado. Hay que mirar los dos ámbitos. Entonces, todo eso está ocurriendo, pero a la vez, Wang Yi, el canciller de China, va a estar en la reunión de las Naciones Unidas. Tiene una veintena de reuniones con dirigentes de todo el planeta, los que están trabajando en la idea del BRICS, los que están trabajando en la idea de la franja y la ruta, eh, y lo que es la mayoría global que están con otra orientación, primero pidiendo la paz y segundo con una alternativa económica. Es muy pertinente que en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, la semana pasada hubo un voto por el tema de Palestina, donde fue una mayoría abrumadora que votó a favor de la propuesta, la resolución presentada por Palestina. Primera vez que Palestina misma puede presentar su propia resolución exigiendo la paz, haciendo un llamado por la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y por supuesto, fue una resolución de la Asamblea General nada más, que no tiene el peso de ley o algo que pueda imponer, porque el Consejo de Seguridad sigue con el veto de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia y demás. Pero esta presencia grande, estratégica, del sur global es el otro factor que está cambiando la dirección o por lo menos obstaculizando que se lleve adelante todo lo que desean los belicistas. Un indicio de esto también puede parecer algo pequeño, pero es muy revelador. Es cuando el Departamento de Estado el viernes antepasado anunció sanciones más avanzadas todavía en contra de RT, de Sputnik, otras compañías, otros medios rusos, y cualquier individuo o persona estadounidense que tenga relación con esos medios, y eso lo dejaron muy ambiguo, muy abierto a cualquier interpretación. Es decir, es muy posible que una simple entrevista con un periodista de RT se considere un acto, un delito mayor en Estados Unidos, y lo anunciaron con la aprobación inmediata del Reino Unido y de Canadá. También el Departamento de Estado hizo un llamado para que todos los países del planeta se sumaran a ese esfuerzo, y obviamente van a poner presión para tratar de aislar a Rusia también de esa manera. Bueno, como les ha ido también en el intento de aislar a Rusia, también en este caso, inmediatamente, en cuestión de 48 horas, India, el país más grande en términos de población de todo el planeta, anunció el gobierno de Modi que no iban a hacer lo que el Departamento de Estado pedía con RT. Muchas gracias por la sugerencia, pero allá ustedes, nosotros no vamos a hacer eso. Esto obviamente tiene un peso muy grande en todo lo que es el, el mundo del sur global. Entonces, ante este cuadro, sin embargo, sigue el peligro y la urgencia por parte de los centros financieros de Wall Street y de la Citi por avanzar con lo que quieren hacer, que es usar a Ucrania como plataforma para tratar de lograr que Rusia se someta, se doblegue, o si no, llegar hasta la situación de una guerra nuclear. Las declaraciones de Jake Sullivan del 14 de septiembre siguen siendo muy, muy significativas en este sentido. Él es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y en una conferencia con Kiev, en el que participó por este enlace de Internet, la conferencia anual de Estrategia Europea de Yalta en Kiev, Jake Sullivan dijo, entendemos que nos quedan apenas 4 meses en la Casa Blanca, muy posiblemente antes de que entre el nuevo presidente, y dijo, creo que estamos en un momento vital, en una encrucijada. Dijo, vamos a dar a cada uno de esos días un tratamiento prioritario a la hora de apoyar a Ucrania. Es decir, ellos saben que el reloj está corriendo y que
tienen que hacer lo que tienen que hacer ya. Esto puede llegar a ser un acuerdo explícito, quizás público, que anuncien entre Zelensky, Biden y Starmer. Puede ser un acuerdo en privado, sin anuncios, pero simplemente dándole luz verde después de que ya hayan lanzado el primer misil Storm Shadow. También es posible, eso es lo que dice London Times. O también es muy posible de que esta semana, antes de que haya un anuncio público o privado, ocurra un nuevo incidente, bandera falsa o algo parecido, algún horror que se le acusa a Rusia de ser responsable de eso, y en base a eso se crea todo el ambiente para poder iniciar esta política de lanzamientos de estos tipos de misiles desde territorio de Ucrania. El otro aspecto que hay que tener muy en mente es lo que está pasando, obviamente, en Israel y ahora en Líbano, con ya la escalada hacia una guerra generalizada eh, en contra de Hezbollah, en contra del Líbano, y con esto tratar de conectarlo e incluir a Irán para que Estados Unidos entre en el asunto. Creo que hay varios aspectos de esto. Está el simple genocidio que estamos viendo en Gaza, simple porque no porque sea una cosa sencilla, pero porque no hay otra palabra que se pueda utilizar para describir los horrores que están ocurriendo en Gaza y ahora también en la ribera occidental y también en Líbano, con los ataques por parte de Israel, con el visto bueno y aprobación de Washington. No nos confundamos en eso. Uno de los aspectos estratégicos de esto es el siguiente, desde la perspectiva de la City y de Wall Street. Bueno, estarán diciendo, Donald Trump es un problema para nosotros con el tema de Ucrania, porque él quiere la paz, le preocupa la guerra nuclear, quiere negociar algo con Rusia. Si él llega a la Casa Blanca, tenemos un problema. Pero, señores, no tenemos un problema con Donald Trump si es que llega a la Casa Blanca y si la guerra se inicia desde Israel. Porque en el tema de Israel y el tema de Irán, Donald Trump es el más belicista de todos. Ahora, en ese sentido, simplemente observen la reunión de la Comisión Estados Unidos-Israelí, American Israeli Council se llama, una reunión que se realizó esta semana en Washington con todos los grandes donantes de la campaña de Trump y de otros, en particular la viuda de Sheldon Adelson, ella se llama Miriam Adelson, se le considera los individuos más ricos de Israel, han sido los que han financiado todas las campañas de derecha y de ultraderecha y de ultraderecha en Estados Unidos y otros lados. Y el dinero de Adelson viene de los casinos y de actividades ilegales relacionadas a eso a nivel internacional. Esto es sucio, muy sucio, y no me refiero nada más al dinero. Trump dijo abiertamente, no, los Adelson visitaron mi Casa Blanca cuando estuve ahí a cada rato, y yo les regalé cosas a ellos, les regalé cuestiones políticas y por supuesto seguiría dispuesto a hacer eso. Ojo sobre ese asunto. Ahora, el tema de magnicidios en Estados Unidos. Hace falta mencionar esto de nuevo, porque en estos dos incidentes de los atentados o posibles atentados en contra de Donald Trump, hay que enfatizar el aspecto de la manera en que se le ha despojado de seguridad en ambos casos. En el caso de Pensilvania, ya lo hemos hablado. En el caso de lo que ocurrió en Florida, también. Ahora, esto es muy significativo porque significa cuando un expresidente de Estados Unidos, una persona que es candidato presidencial, se le despoje de la seguridad. Obviamente, igual que en el caso del 11 de septiembre, donde la Rush insistió que había habido eso, un despojo de seguridad en el momento preciso para poder llevar esto a cabo. ¿Qué significa al respecto de las estructuras de poder en Estados Unidos
qué significa sobre el servicio secreto, qué significa sobre los servicios de inteligencia en general, que hayan habido dos casos donde es imposible que, que el servicio secreto no haya tomado los pasos preventivos necesarios si es que alguien no había hecho algo intencionalmente para despojarlo de seguridad. Habíamos hablado anteriormente de este señor Ruth, que fue el que trató de asesinar a Trump y fue un intento de asesinato, pero tuvo 100 acusaciones de delitos en Florida, en el mismo distrito judicial donde esto ocurrió. Se le conocía. Él tenía un rifle semiautomático cargado cuando fue allá. Tenía eh, una mochila con armas, con blindaje, con todo. Tenía 6 teléfonos móviles, había estado ahí 12 horas y como dijo una persona que había estado en el Departamento de Seguridad Interna, ¿qué pasó con los drones? ¿Dónde estaban los perros? Porque no habían asegurado todo lo que era esa región. Esto es algo que se hace de cajón. Luego resulta que eh, se le había informado a la inmigración de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos 2, 3 años antes, en 2, 3, 4 ocasiones sobre el caso de Ruth, una cosa que se sabía que había estado en Ucrania desde el 2022, sabía que estaba hablando abierta y públicamente de asesinar a Putin, se sabía que estaba tratando de reclutar sicarios y militares para ir a Ucrania, para pelear al lado de Ucrania en contra de Rusia. Se sabía que había hablado de que quería matar a Donald Trump. Lo habían interceptado entrando desde Hawái a Estados Unidos y lo entrevistaron ampliamente a Ruth sobre todas estas actividades. Se le había denunciado por parte de otros individuos que lo conocían a la inmigración, al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, la CBP, que Ryan Ruth es una bomba lista para explotar, etcétera, etcétera, etcétera. Activo conocido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y luego también está la conexión directa con los círculos de la CCD, es decir, los Centros para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, que son las listas de asesinato que trabajan así de cerca con el FBI de Estados Unidos. Es más, el 17 de septiembre viajó a Kiev el señor Ian Patterson del Reino Unido, es el número 2 de la sección rusa de la Cancillería del Reino Unido y se reunió con el jefe de la CCD, Andrei Kovalenko, para hablar de esfuerzos conjuntos y la cooperación, y las partes, dijo la CCD, expresaron su confianza en que sus esfuerzos conjuntos contribuirán a reforzar la seguridad de la información tanto de Ucrania como de la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, fueron a coordinar todas las actividades. Entonces aquí tenemos un problema dentro, hay un problema afuera, y hay una orientación política de confrontación que no ha desaparecido. Pero estos 3 elementos que han jugado un papel en causar una pausa que agradecemos. Qué bueno que tenemos la pausa para organizar más, pero es en ese espacio que tenemos que organizar para asegurar que no solamente haya una pausa, sino que eliminemos la causa de lo que es este tremendo peligro de guerra termonuclear que la especie humana sigue enfrentando.